Paz de Cristo, hermanos, y buenas noches. Gracias por una vez más a sintonizar esta noche aquí por Facebook Live y también por YouTube y Periscope, para los que están en Periscope y YouTube. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos para poder dar su palabra. La semana pasada estuvimos celebrando la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, esta noche, estamos aquí una vez más estudiando la palabra de Dios, regresando al libro de Mateo, capítulo 10, Mateo capítulo 10. Y pues vamos a entrarle a la palabra de Dios. eh, Vamos a entrarle a la palabra de Dios sabiendo que el Señor es, es bueno con nosotros. Amén. El Señor es bueno con nosotros y le damos gracias al Señor por eso. Este, pues si pueden abrir sus Biblias en este momento, si pueden abrir sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 10, vamos a leer los primeros 15 versículos. Vamos a leer los primeros 15 versículos para la honra y gloria de Dios y vamos a darle gracias al Señor por esto, por esta oportunidad que tenemos hoy en esta noche. Amén. Muy bien. Entonces, si pueden abrir sus Biblias, y si ya las tienen abiertas, gloria a Dios. Si ya las tienen abiertas, am, y vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 1 al 15. Dice así: Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder, autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo Santiago, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, Santiago, que es Santiago, el hijo de Alfeo. Santiago, este Jacobo es otro Santiago. Alfeo y Tadeo, Simón el cananita, el celote, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Seguiremos. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: No vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella, y quédense allí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz. Y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Cualquiera que no les reciba, que no lo reciba, ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacuden el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Amén. Y con eso vamos a empezar esta noche dándole gracias al Señor y vayamos delante del trono de gracia del Señor. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús en esta noche, dándote muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de una vez más escuchar tu palabra, estudiar tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra edifica, tu palabra trae gozo, trae paz, nos da sabiduría,
enderece nuestros caminos, es luz y lámpara a nuestros caminos y pies. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu palabra que haga su voluntad, porque tu palabra no regresa a ti vacía, mas cumple tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, allí en cada hogar, enfrente de cada televisor o cada computadora, Señor, cada pantalla, que tu Espíritu Santo obre, Señor, que obre con poder, con autoridad, Jesús. Gracias te damos y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez más, ya terminamos el capítulo 9. Hemos ya estado en más de 9 semanas, gracias a Dios, estudiando este hermoso libro de Mateo. Hemos visto cómo el Señor ha estado desarrollando lo que Jesús vino a cumplir en esta tierra. Acuérdense, si regresamos al principio, se anunció que el Mesías iba a venir, Dios con nosotros, iba a estar en medio de nosotros. Se cumplió esa profecía, iba a ser hijo de David y veímos cómo él cumplió esa profecía también. Veímos también cómo es que en el Antiguo Testamento, más de 400 años o más antes que Jesús viniera, ya se había dicho que Él iba a estar con nosotros. Y hemos visto cómo el ministerio de Jesús empezó, la predicación que Él dio y nos dio las bienaventuranzas. Nos habló del reino de Dios, qué se trataba el reino de Dios, los ciudadanos del reino de Dios. Y luego empezaron los milagros, milagros poderosos, milagros para traer convencimiento a la mente de las personas de que Él era el Mesías que tanto esperaban en el Antiguo Testamento, que tanto los profetas, Moisés, Abraham, anhelaban ver el día, pero no lo vieron, pero Jesús es el cumplimiento de todo eso. Y estamos viendo cómo se desarrolla el ministerio de Jesús y cómo Él muestra que Él es Dios en medio de nosotros y cómo Él muestra que solo Dios puede hacer las obras que se hicieron durante este tiempo. Y, y el capítulo 9 termina con milagros poderosos. Y ahora llegamos al capítulo 10. Y en el capítulo 10 es cuando empezamos a ver ahora que Jesús escoge sus discípulos. Aquí vemos cómo Jesús escoge sus discípulos y, y siempre los discípulos siempre están en categorías o en grupos de 4. Siempre están en grupos de 4 y hay 3 grupos. Hay 3 grupos. El primer grupo tiene que ver con Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Santiago y Zebedeo. Ellos siempre estaban, y Juan, disculpe, Zebedeo era Santiago, disculpe, Santiago, Jacobo era hijo de Zebedeo, ¿sí? Y Juan, su hermano. Y vemos este grupo que siempre estaba con Jesús, siempre estaba cerca, siempre estaba en las cosas más, ¿cómo se puede decir? En momentos muy íntimas con el Señor. El monte de transfiguración, ahí estaban ellos. Ah, y el líder de ese grupo era Pedro. Era Pedro, uno no puede refutar eso, era Pedro. Y el segundo grupo empieza con Felipe, Bartolomeo, Tomás y Mateo. Obviamente Mateo en ese segundo grupo es el Mateo con que incluye el nombre de este libro que él escribió. Y Felipe era el líder de ese grupo. Y Felipe, la historia cuenta que se fue y, y se fue al oriente y dio la palabra de Dios. Y luego tenemos a el último grupo, que es Alfeo, este, ah, disculpen, que es el cuarto grupo, que es Jacobo, otra vez Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, el celote y Judas Iscariote. Y este es el último grupo que la palabra de Dios nos menciona de los apóstoles. No se sabe mucho
de este último grupo, además de Judas Iscariote que traicionó al Señor. Pero en estos tres grupos se encuentran, en esos cuatro o tres, sí, tres grupos, están engrupados los discípulos. Y no quiero pasar tanto tiempo allí porque ese es un estudio muy profundo en sí. Lo que vamos a ahora repasar con la ayuda de Dios va a ser Mateo capítulo 5, capítulo 10, disculpe, versículo 5 al 15. Y empezamos con este versículo en el capítulo 10, en el versículo 5, que nos deja saber lo siguiente, lo vamos a leer una vez más. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos. O sea, había instrucción. Parte de la instrucción que Jesús le estaba mostrando a algunos de estos, cuando los llamó, son los milagros que estuvimos viendo en los capítulos anteriores. Eran esos milagros de sanidad. Era cómo él hablaba con autoridad, cómo, cómo él hacía las cosas, la compasión que él mostraba, la ternura con que él hablaba con la gente, la manera que él instruía, la manera que él hablaba, la manera que él se conducía, la manera que él oraba. Todo esto los discípulos estuvieron viendo, estuvieron, am, estuvieron conociendo al Señor de esta manera. Entonces, Jesús, antes de mandarlos, los estaba instruyendo. Y ahora les dice lo siguiente, que es muy importante. No vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Uno pensaría, pues Jesús es tan amoroso, tan amable, ¿cómo es posible que él diga que no vayan por el camino de los gentiles, ni en ninguna ciudad de los samaritanos? Uno se quedaría a pensar, pues realmente este es Jesús hablando. Esto es lo que así es como Jesús quiso empezar con los discípulos a instruirlos. Y buena pregunta. Y hay algunas razones por esto. Hay algunas razones por qué es que Jesús no quiso que ellos fueran. No quiso que ellos fueran a los gentiles. Y una de ellas es que no era tiempo de los gentiles todavía. Jesús, acuérdense, Jesús vino a la casa de Israel. El evangelio venía a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque ellos son la semilla de Abraham. Ellos son el pueblo escogido de Abraham, acuérdense, en el libro de Génesis, que el Señor cuando hizo el pacto con Abraham, Él le dijo, de tu simiente las naciones iban a ser bendecidas. Y una vez más, en el libro de Romanos, Pablo a los romanos les dice, Abraham tuvo fe y por medio de la simiente de Abraham, la tierra iba a ser bendecida. ¿Por qué? Porque para Dios el pueblo de Israel es su pueblo. No hay duda cualquiera que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Es el único pueblo y es la única nación en toda la historia de la humanidad que desaparece de su tierra y como que si fuera de la nada, porque para el humano fue de la nada, o una vez más regresaran a su tierra y tomaran posesión de su tierra. Obviamente no han tomado completa posesión de su tierra,
pero han tomado posesión de la mayoría de su tierra. Es la única nación que desapareció y reapareció. ¿Por qué? Porque el Señor nunca ha dejado al pueblo de Israel. El Señor nunca ha dejado a su pueblo nomás así, aunque en el centro de concentraciones, los centros de concentraciones de los alemanes, sí, fueron exterminados muchos judíos, pero sin embargo siempre ha habido un remanente y siempre va a haber un remanente de los judíos. Es el pueblo escogido de Dios. Por eso, por eso Jesús nos dice, oren por la paz en Jerusalén. Por eso la promesa se le fue dada a Abraham, el que te bendice, yo voy a bendecir. El que te maldice, yo voy a maldecir. El pueblo de Israel siempre ha sido el pueblo de Dios. Es obvio ahora que sí es el tiempo de los gentiles. Ahora es el tiempo de los gentiles. Ahora es el tiempo cuando los gentiles entran al reino de Dios, que somos todos nosotros que no somos judíos. Ahora es el tiempo. Pero en el tiempo de Jesús, la palabra de Dios nos dice claramente que Él vino a los suyos. ¿Por qué? Por promesa a Abraham. El pacto que Él hizo a Abraham. Y eso, el pacto y toda la información que tiene que ver con el pacto y todo lo que tiene que ver con el pacto lo podemos ver y se puede leer de nuevo en el libro de Génesis. Y los invito a leer el libro de Génesis, donde el Señor empieza a hacer el pacto con Abraham y le deja saber exactamente cómo iban a ser las cosas. Pero esa es una razón, que Jesús primero es mi pueblo. Primero es mi pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús también, la otra razón es que Jesús también era el que iba a iniciar el evangelismo a los gentiles, a los samaritanos. Él iba a ser el primero que iba a anunciar eso. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, él lleva el evangelio a los samaritanos. Acuérdense, él fue al pozo de Jacob y llegó la samaritana ya en atardecer, ya cuando el sol estaba en su mero apogeo. Y allí Jesús se encontró con la samaritana y se le reveló a la samaritana. ¿Qué se le reveló a la samaritana? Él se reveló que él era el Mesías. ¿Cómo fue esto? Si uno va al libro, vamos al capítulo 4, brevemente, rápidamente, de Juan, por favor. Capítulo 4 de Juan. Y dice así, am, vamos a leer, este, miren, no vamos a leer tanto, pero quiero que vayan, porque allí la discusión con la samaritana es la siguiente, porque Jesús empieza, la samaritana no entendió que él era la agua donde uno tomaba y nunca iba a tener sed. Ella no lo entendió, ¿sí? Pero el momento que Jesús le dice, le dice, llama, este, este, el capítulo, versículo 16, él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. En el versículo 17, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 18, versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso, en eso has dicho la verdad. ¿Ven cómo Jesús? Ahí la mujer se sorprendió. ¿Cómo es posible que este judío, que por primera vez se topa
con esta mujer en este lugar, sepa esta información. Y después de allí Jesús le empieza a revelar quién es él. ¿Y qué hace la samaritana? La samaritana, después de saber toda esta información, ¿qué dijo ella? Ella corrió a su pueblo y ella empezó a decirle a todos que había encontrado el Mesías, que había encontrado este hombre, que sabía su historial. Y ella trae a toda la ciudad y Jesús los empieza a evangelizar. Porque Jesús es el que iba a iniciar esto. También vemos lo mismo en Mateo capítulo 15, 28, donde él sana a la hija de la Sirofenicia, donde él sana a la hija de la Sirofenicia. Y luego también entendemos algo, que cuando Jesús quería hablar de quién es tu vecino y usa el ejemplo del buen samaritano en Lucas 10, 30, versículo 30 al 37. Se usa un ejemplo de un samaritano, no usa ejemplo de un rabí, no usa ejemplo de un judío, no usa un ejemplo de un fariseo, como el buen, el buen vecino, no, nada. Él usa a un samaritano como ejemplo. Pero es Jesús que iba a comenzar, que iba a empezar. No era el tiempo todavía no era tiempo todavía para los gentiles. No era tiempo. Primero era la casa de Israel. La casa de Israel. Porque después vemos en Mateo capítulo 28, disculpen, después de la ascensión de Jesucristo, es cuando Él da el mandato, da la gran comisión de ir por todo el mundo, predicando el Evangelio y bautizando a todos, ¿verdad? En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todos ahora sepan. Y en el libro de Hechos entendemos claramente que cuando Pedro, disculpen, se paró en la primera predicación en el libro de los Hechos, el bautismo sabemos que es en el nombre de Jesús. Y en el libro de los Hechos entendemos claramente y es escrito claramente que el bautismo es en el nombre de Jesús. Tenemos varios ejemplos en el libro de Hechos, tenemos varios ejemplos en el libro de Romanos, en las epístolas paulinas, que el bautismo es el nombre de Jesús. Sí, entonces, pero la gran comisión no iba a empezar hasta después de ser llenados. Y otra cosa muy importante de saber, porque era Pablo, obviamente sabemos ahora, que era Pablo el que el Señor había escogido desde antemano, ¿verdad? Y había escogido para llevar el Evangelio a los gentiles. Porque aun cuando Pedro recibió la visión del plato que descendía del cielo y tenía diferentes carnes, tenía diferentes cosas que los judíos no comían. Y el Señor le dijo, come. Y él rechazó y le dijo, come. Y él dijo, no he puesto cosa inmunda en mi boca. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado no llames inmundo. ¿Se acuerdan? En capítulo 9 o 10 de Hechos. No, 8, pienso. 8 de Hechos. Pedro no entendió qué es lo que le estaba diciendo. Pedro no entendió el ejemplo que el Señor le estaba dando. Hasta que llega, el siervo de Cornelio. Llega el siervo de Cornelio porque el Señor le reveló a Cornelio dónde estaba Pedro y le dijo a su siervo, ve a esta casa, toca y tráeme a Pedro. Y cuando trajo a Pedro a Cornelio, el siervo,
Y Cornelio le dijo todo lo que le dijo, y acuérdense que el Señor le había también revelado. En ese instante, Pedro entendió. Ya entendí la visión que el Señor me dio sobre el plato de las diferentes comidas inmundas. Ya entendí. Y en ese momento entendió Pedro. Pero realmente, el que iba a llevar el evangelio a los gentiles era Pablo. Y hay algunas razones por eso. Acuérdense, Pablo, aunque era de la tribu de Benjamín, fariseo de los fariseos, como él dice, él nos deja saber en Filipenses, pienso que es. Él nos deja saber. Él estudió, él estudió en las escuelas griegas. Él sabía las costumbres de la gente griega. Acuérdense, él fue llevado a Roma, él apeló a César. ¿Por qué? Porque era ciudadano, ¿qué? Romano. Entonces, realmente el que iba a llevar el evangelio a los gentiles era Pablo, porque él ya sabía las costumbres de ellos. Él había crecido entre ese ambiente, ¿sí? Entonces, el plan del Señor por para nosotros a veces no entendemos por qué, porque a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no esto, Señor? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y por qué no me permites hacer esto? Es cuando el Señor también le dijo a David. David ya tenía todo listo para construir el templo, un templo grandísimo, hermoso para el Señor. Él ya tenía todos los planes, ya había puesto toda la plata, el oro a un lado para poder construir este templo para la honra y gloria de Dios. El Señor le dijo, no. ¿Por qué? Por la sangre que había en sus manos, que él había derramado, y él lo dejó mejor a su hijo Salomón, que lo iba a construir. Muchas veces, hermanos, no entendemos los planes de Dios perfectamente. También Abraham no entendió. Abraham, Abraham nunca vio lo que iba a pasar con su simiente. Pero hermanos, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, aunque todavía no podemos filtrar bien lo que está sucediendo, no podemos todavía poner el rompecabezas junto, que todavía hay unas piezas, esas piezas que faltan, el Señor las va a acomodar a su debido tiempo. Y es posible que no sea en la generación de uno, puede ser en las generaciones que vienen, que el Señor pone todas las cosas en su lugar. Porque el Señor sabe los tiempos. El Señor sabe cuándo es tiempo y cuándo no es tiempo. Porque Él es Dios, Él conoce todas las cosas. Para Él, nada está fuera de su perspectiva, nada está fuera de su mente. Y por eso, hermanos, no, debemos de andar en fe. Debemos de andar en fe, entendiendo que el Señor sabe, sabe las cosas perfectamente bien. Ahorita no entendemos. Y posiblemente podemos asimilar algunas cosas por evidencia que tenemos, pero realmente no entendemos todas las cosas en su totalidad. Posiblemente algunos de ustedes estén en esa posición de no se sabe todas las cosas en su totalidad, pero confíen en el Señor. Tengan su confianza en el Señor. Pongan su mirada en el autor y consumador de su fe, que es Jesucristo. Miren al blanco de su llamado, de su soberano llamado. Los planes divinos del Señor no se pueden entender en su totalidad en nuestra mente finita, porque el Señor es infinito. No hay principio, no hay final de Dios. Si hubiera principio y final de Dios,
entonces no estuviéramos sirviendo al Dios Todopoderoso. Pero el Señor no tiene principio. Nuestro Dios no tiene principio y no tiene fin. Antes de la creación del mundo, Él ya existía. Después de que nosotros muramos, Él sigue existiendo. No hay, el Señor el Señor no tiene, no hay espacio donde cabe el Señor, porque el Señor es más grande que nuestro universo, más grande que nuestra expansión. Entonces, hay que confiar en el Señor. Hay que confiar que el Señor, por más que no entendamos, sin embargo, lo que el Señor sí nos deja entender, hay que entenderlo en su totalidad. Lo que el Señor sí nos deja, sí nos muestra, hay que tomarlo en su totalidad, hermanos. ¿Por qué? Para ver, porque el Señor a su debido tiempo va a cumplir lo que Él va a cumplir. Él lo va a cumplir, hermanos. Y no va a haber nada, hermanos, no va a haber nada que intervenga con los planes de Dios. Nada puede intervenir con los planes de Dios. El Señor va a cumplir su plan. ¿Sí? Entonces el Señor iba a cumplir su plan con los gentiles, pero en este momento no era tiempo. Ahora vayamos al versículo 6, ¿sí? Vayamos al versículo 6. Sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí es donde entendemos algo. Si vamos a el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, vayamos allí, por favor. Vayamos allí. Vemos lo siguiente, que en Juan capítulo 1, versículo 11 dijo, a los suyos, ¿qué? A los suyos vino. ¿Sí? A los suyos vino. Vino a la nación, vino a los judíos. ¿Sí? Nació judío Jesús, de descendencia hebrea, del linaje de David. ¿Sí? Y linaje de Judá, hijo de David. Jesús no vino a otro pueblo en este momento. Jesús no vino a otro pueblo, Él vino a la casa de Israel. Él vino a su pueblo, quien Él llamó. A ellos Él vino, hermanos. Y es importante saber eso, porque muchas veces queremos separar Jesús del pueblo de los judíos. No podemos. No se puede, hermanos. Jesús era judío. No era de otra raza, no era de otra, él era hebreo, él era hijo de David, de allí vino él era hijo de Abraham. Él es, disculpe, él es. Entonces, no vino a otro pueblo. Ahora, ¿por qué es que él les llama ovejas perdidas? Miren, esa frase me captó la atención. Ovejas perdidas. Los judíos tenían religión. Muy cierto, ellos tenían religión. Los judíos tenían tradiciones. Eso sabemos en la historia, eso sabemos por los fariseos que daban las enseñanzas, las tradiciones. Ellos tenían costumbres, ¿sí? Los judíos tenían a Abraham como padre, Moisés como líder y los profetas. Ellos tenían todo esto, pero, pero muchos, no todos, pero muchos no tenían a Dios como Dios de ellos. Porque uno puede tener toda la religión del mundo, uno puede ir a todos los estudios bíblicos, uno puede hacer todo, pero si uno no tiene Dios, hermanos, si uno no tiene a Dios, uno no tiene a nada. Uno está vacío.
Si uno no tiene al Señor en su vida, uno está vacío. Entonces, de allí, la cosa es que solo es religión, solo tenemos costumbres, solo tenemos tradiciones. Y hay muchos que confunden la tradición y la religión con tener a Dios. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Tenían las costumbres, tenían las ofrendas, tenían los sacrificios, tenían los fariseos, tenían los escribas, tenían todo esta gente de la ley, tenían todas esas cosas los judíos, pero muchos de ellos solo tenían eso y no tenían a Dios. El judaísmo había sido secuestrado, hermanos, por tradiciones que invalidaban la ley y hacían que el pueblo de Dios pusiera las tradiciones de los fariseos, las enseñanzas de los rabinos, de más autoridad que la ley de Dios. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo donde Jesús vino a la casa de Israel. Por eso es que Jesús dice, vayan, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Podemos estar tan cercas, podemos estar tan cercas a la verdad y a la vez estar completamente separados de la verdad. Podemos estar tan allí, aún sentado a un lado, pero estamos lejos, podemos estar lejos de la verdad. Por eso es muy importante, hermanos, leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Es lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. Qué importante es eso. Que el Señor, que le pidamos al Señor que escudriñe nuestro corazón. Que le pidamos al Señor que nos enseñe a andar por las sendas de justicia. Pero aún más, hermanos, que tengamos la humildad. Aún más de que tengamos la humildad de venir delante del Señor. Y sí, Señor, dirige mis pasos. Señor, Señor, si estoy en camino de perdición, afrena mis caminos. El burro de Baal tuvo más sabiduría que el profeta. Imagínese eso, un animal tuvo más sabiduría que el profeta. ¿Por qué? Porque por lo menos el animal entendió lo que estaba viendo. Y lo que estaba viendo era un ángel. Y qué sorpresa tomó ese profeta al escuchar el burro decir, "Ah, yo no voy para allá". Bueno, en mis palabras, yo no voy para allá. ¿Por qué me pegas? Yo no voy. Hermanos, hay que estar sensibles al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Acuérdense, cuando Jesús, en su plática más íntima con los discípulos, antes de ser entregado en el libro de Juan, capítulo 14, 15, 16, 17, hermanos, él empieza a tener esa plática con sus discípulos tan íntimamente y les deja saber del Espíritu Santo que los iba a guiar a toda verdad. Hermanos, el Espíritu Santo tiene su función en nuestras vidas. Hay que oír, hay que nutrir, hay que alimentar el Espíritu de Dios. Hay que ser sensibles al Espíritu de Dios. Hay que ser sensibles a lo que el Señor nos deja saber.
Porque dice su palabra que nuestro espíritu, el Espíritu de Dios se comunica con nosotros y nos deja saber las cosas. También, hermanos, hay otra cosa de pensar, que hay que temer al Señor. Proverbios nos deja saber, el principio de toda sabiduría y entendimientos es el temor a Dios. Hay que temer al Señor, hermanos. Hay que ponerle, hay que prestar atención al Señor y entender que, que, que es algo terrible caer en manos de Dios, de un Dios vivo. Terrible cosa, dice su palabra, es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios es Dios consumador. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. Hay que vigilar. Hay que prestar atención. Hay que vigilar que si nos estamos desviando, hay que vigilar. ¿Qué estoy dejando entrar en mi vida? ¿Qué filtros, qué filtros estoy poniendo para poder saber qué está pasando? O sea, nuestro filtro principal, hermanos, es la palabra de Dios. Si no hay palabra en nuestras vidas, no hay filtro. Está el Espíritu Santo que el Señor nos dio. Ese es otro filtro, ¿sí? Hermanos, podemos estar tan cercas y a la vez están tan lejos. Podemos estar en el redil y aún no saber qué está pasando. Y aún andar como insensatos. Y aún caer. No, la palabra nos dice, no caigas en tentación. Ah, dice, si tú te crees fuerte, entonces, ¿qué debes de hacer? Si te crees fuerte, que no caigas. ¿Sí? Entonces, aunque seamos parte del cuerpo de Cristo, aunque nos llamemos, tengamos el título de cristiano, hermanos, tenemos que poner atención, porque podemos ser ovejas perdidas, hermanos. Vamos a ser ovejas perdidas. Entonces les dice que vayan, que vayan. Ahora, y sí, y podemos ser, hermanos, como las 10 vírgenes. Miren, hermanos, las 10 vírgenes, todas, todas eran parte de, del, del, am, de la ceremonia. Todas estaban esperando. La palabra no nos dice que había 5 que no eran parte. No, todas eran parte. Todas eran vírgenes. Todas estaban esperando. Todas estaban esperando. Pero había 5 que no dejaron, que tomaron todas las precauciones, que tomaron, que hicieron todo lo posible para no perder su encuentro con quién. Su encuentro con con el qué. Se me escapa la palabra. Este, con el novio. Había 5 que hicieron todo. Y así debe ser nuestra vida. Cada día, Señor, hoy, prepara mi corazón. Señor, haz hoy, Señor, reina en mí. Enséñame si ando en camino de perdición, como ya lo dije. Enséñame, muéstrame mis caminos, Señor. Enderece mis caminos cada día y tomar todas las precauciones, hermanos. Porque cuando Jesús venga, cuando el tiempo que Jesús vaya a llamar a su iglesia, hermanos, hay que ser de aquellos que escuchan la trompeta.
Acuérdense, para nosotros, hermanos, nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, que tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Nuestro anhelo es ver a Cristo, escuchar la trompeta. Ese es nuestro anhelo, escuchar la trompeta y irnos con el Señor. No estar aquí ya más sufriendo. Y hay algunos de ustedes escuchándome que ya no quieren sufrir. Y se entiende, pero todavía no es su tiempo. Hay cosas que tienen que hacer. Pero la esperanza de nosotros es ir con el Señor. Entonces hay que prepararnos. Cada día prepararnos. Cada día alejarnos más del pecado. Cada día acercarnos más a Dios. ¿Sí? Y como les dije, era promesa de Dios que el Mesías iba a venir a la casa de Israel. ¿Dónde encontramos esto? Que él iba a venir a la casa de Israel. Vayamos al libro de Jeremías, por favor, capítulo 50, versículo 6. Y hay otras escrituras también que vamos a leer. Por ejemplo, bueno, no voy a leer, pero se las voy a dar. Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 al 31. Léanlo cuando tengan oportunidad. Pero vamos a leer ahorita Jeremías. Déjenme encontrarlo. Jeremías capítulo 50, versículo 6. Y si lo tienen, léanlo conmigo. Si ya lo leyeron, escúchenme. Ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. A ellos, a este pueblo, vino Jesús. Al pueblo de Dios que estaba descarriado. Y ahora vamos a leer Ezequiel nomás el versículo 11, 34, versículo 11. Y dice lo siguiente. Porque así dice el Señor. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoce. ¿Sí? Entonces, la promesa, Dios iba a venir a sus ovejas, las iba a reconocer y las iba a llamar a Él y las iba a restaurar. Es lo que el Señor hizo. Cuando Jesús apareció al pueblo de Israel y empezó a ministrar, Dios le estaba diciendo a su pueblo, yo estoy en medio de ustedes. Yo he venido a ustedes a traerlos a mí una vez más. Entonces, qué grande es el Señor, porque las promesas que el Señor hace, Él las cumple. Las promesas que el Señor hace, Él las cumple. El Señor, acuérdense que dice su palabra, que no es hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que niega, se arrepienta. ¿Sí? Qué grande es el Señor. Cuando Él promete, Él cumple. Porque Él es el que va a terminar la obra, dice su palabra. Él es el que Él va a terminar la obra que Él comenzó en nosotros. Amén. Entonces, sigamos con el estudio de esta noche. Ahora, vamos al versículo 7, hermanos. Vayan conmigo. Y el versículo 7, Mateo capítulo
10, versículo 7. Vamos a ir al versículo 7 y vamos a poner estos versículos del 7 al 15. Los vamos a ver juntos en esta noche, en este momento. Yo sé que ya estamos llegando casi al fin, pero vamos a verlos, hermanos. Y en el versículo en el versículo 7, empieza y él dice, después de decirles que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dice, y cuando vayan, prediquen diciendo, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos, hermanos, iban a hacer exactamente lo que Jesús empezó a hacer con su pueblo. ¿Sí? Lo que él empezó a hacer con su pueblo, al predicar, Juan el Bautista empezó a predicar. ¿Cómo empezaron a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Los manda a predicar, los manda a anunciar, los manda a proclamar que el reino de Dios se ha acercado. Y al predicar, hermanos, al predicar, también tenían que obrar. No solo era predicar. Miren, ese es el entrenamiento que Jesucristo hizo con sus discípulos. Los mandó al pueblo de Israel, a la casa de Israel, y les dijo, prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, y también que sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Eso es lo que el Señor les empezó a decir. Y la casa que es digna, la casa que recibe la paz de Dios, no que es digna por ser digna, no que es digna porque han meritado algo del Señor, no. La casa es digna porque han recibido el Evangelio. Una casa digna, cuando Jesús dijo, y la casa digna, es que la casa recibió, los habitantes de esa casa recibieron el Evangelio. Qué dichosos que recibieron el Evangelio. ¿Sí? Pero hagan estas cosas. Y hay muchos hermanos que sí, que hay muchos que no piensan que el Espíritu Santo, hay muchos que no creen en la manifestación de los dones del Espíritu de Dios. Hay muchos que no creen en la manifestación de los dones. Hay muchos que piensan que ya ese tiempo se paró con los apóstoles, que era señal para los apóstoles, para confirmar que eran apóstoles. Pero Jesús nunca nos deja saber que ese tiempo iba a terminar, sino que cuando fuimos llenados con el Espíritu Santo, hermanos, por medio del Espíritu de Dios, el Señor da dones. Y eso claramente se muestra en el libro de los Hechos. Él da dones. Y los dones son para edificar el pueblo. Los dones son para animar el pueblo, para aumentar la fe del pueblo, para mostrar el poder de Dios. Para eso son los dones. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dice a ellos, hagan estas cosas, cuando ustedes prediquen, hagan estas cosas. Jesús no estaba separando el uno del otro. No lo estaba separando, hermanos. Muchas veces en nuestro tiempo queremos separar los dones y la predicación de la palabra, o queremos minimizar la predicación, la palabra, y enfatizar los dones. No, hermanos. Los dones, la mostración del poder de Dios, siempre tiene que ir con la predicación de la palabra. No se pueden separar esas dos, hermanos. La palabra, miren, hermanos, lo que nunca va a cesar de existir, dice el Señor,
tierra y cielo pasarán, nos dice en Mateo, nos dicen en los evangelios, tierra y cielo pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Y Pablo sí tiene razón, sí es correcto Pablo, que un día sí los dones van a cesar. Sí que esto va a cesar, pero la palabra de Dios nunca, nunca va a cesar. Aún en el libro de Apocalipsis se ve que van a ir a predicar el evangelio, los 144,000 van a ser desparramados por toda la tierra y van a predicar el evangelio. Los dos testigos están predicando el evangelio. En el capítulo 20 de Apocalipsis, el ángel de Dios viene de los cielos y predica el evangelio a todo el pueblo antes del juicio, antes de la última guerra que va a ser. Antes de eso, ¿qué va a pasar? La predicación de la palabra siempre se va a estar haciendo. En todo el tiempo, hermano, todo el tiempo, tribulación, milenio, todo el tiempo, la predicación de la palabra va a ser llevada a cabo, hermanos, al cabo. No podemos separar la palabra, no podemos minimizar. Muchos quieren minimizar la efectividad de la palabra. Muchos quieren hacer la palabra más relevante a la cultura. Muchos, y está bien, háganlo relevante, pero no minimicen. No hay que minimizar la palabra. Y cuando la palabra no va con la cultura, den la palabra. La cultura nunca debe de reinar sobre la palabra. Si hacemos eso, hermanos, no estamos predicando la verdad, no estamos dando la verdad. Si nosotros suavizamos la palabra porque es muy dura, Jesús le dijo, cuando la multitud se le estaban yendo a Jesús, Pedro le dijo, oye Jesús, estás hablando muy fuerte. Jesús le dijo, ¿quieres irte tú también? Y sabiamente Pedro respondió, sabiamente, ¿a dónde iré? Si no tú tienes palabras de vida. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser la prioridad cuando evangelizamos. No las emociones, no tanto de tratar de conectarnos con ellos, no tanto de no decir las cosas en la palabra que son muy fuertes. Hermanos, la palabra es la que cambia el corazón. Y la palabra, hermanos, es la que nos trae fe. Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la palabra, hermanos. Si no damos palabra, si no damos palabra, ¿cómo es, hermanos? Nosotros estamos haciendo un mal. Nosotros estamos haciendo un mal, porque es la palabra que redarguye. Dice en el libro de Jeremías, ¿que no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Pónganse a pensar en eso. Fuego. Fuego en el tiempo de Jeremías traía calor y a la vez purificaba, purificaba la tierra. La palabra sí nos trae calor, nos deja saber, estoy en el camino correcto, nos anima a seguir adelante. Nos deja saber que hay testigos que están dándonos porras, que sigan adelante, sigue adelante, sigue adelante. Pero a la vez, cuando tomamos la palabra de Dios en nosotros, en nuestras vidas, oh, ¿cómo purifica? ¿Cómo empieza a enderezar nuestros caminos, nuestros pensamientos? ¿Cómo empieza a pulirnos? ¿Cómo empieza a sacarnos brillo?
Y la palabra de Dios también nos ablanda, quebranta las resistencias, la palabra. Le dijo a Jeremías que no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, la palabra de Dios, y obviamente muchos de nosotros sabemos Hebreos 4:12. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Y si queríamos más evidencia de la importancia de la palabra, Mateo capítulo 4, cuando empezamos esta jornada de estudiar el libro de Mateo, cuando Satanás se enfrentó a Jesús, después de que Jesús había sido bautizado, Jesús se fue al desierto, llevado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que Jesús completamente deshizo los argumentos de Satanás? Argumentos de Satanás, hermanos. ¿Cómo los deshizo? Él se regresó a Deuteronomio, capítulo 6. Él se regresó a Deuteronomio, miren, no se los voy a leer, pero les voy a dar los versículos. Este, versículo Deuteronomio 8:3. Es lo que dijo en el versículo 4 del capítulo 4 de Mateo. Es lo que él, ah, a donde se dirigió. Deuteronomio 6:16, cuando le respondió en el versículo 7 del capítulo 4 de Mateo a Satanás. Y Deuteronomio 6:13, cuando Jesús le respondió a Satanás en Mateo 4:10. Que Jesús tenía que argumentar o decirle a Satanás algo. No, él podía en un momento, en un instante, a deshacerse de Satanás, porque él es Dios. Pero él nos dejó un ejemplo. Su palabra, su palabra es importante. Por eso le dijo a Josué, toma estos mandamientos y hazlos y ponlos en tu corazón. Ponlos en tu corazón y que no se aparten de ti. Por eso él decía, él dijo en los profetas, no me acuerdo qué capítulo, él dijo, y yo voy a escribir mi palabra en sus corazones. La palabra de Dios es sumamente importante, hermanos, sumamente importante. Eh, pues hermanos, hemos concluido ya esta noche. Y gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros en esta noche. Es una bendición traerles la palabra de Dios. Y con la ayuda de Dios, hermanos, para el otro viernes estaremos aquí una vez más a las 7:30 de la noche, dándole, escudriñando las escrituras, hermanos. La tarea que les dejo es Mateo 11, hermanos. Lean Mateo 11 y estudienlo y léanlo, hermanos, y sean edificados, hermanos. Pues gracias, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos para el próximo, viernes con la ayuda de Dios. Y pues vamos a orar antes de terminar. Padre, una vez más venimos delante de ti, dándote gracias por tu bondad y tu misericordia. Dándote gracias, Señor, que nos guías. Dándote gracias, Señor, que tú nos hablas, que tú diriges nuestros corazones. Gracias te damos. Solo te pido, Señor, en esta noche, que tú estés, Señor, que tú guardes y cuides a mis hermanos, Señor, que tú les des la paz que necesitan, Señor, y tú les des el entendimiento que necesitan. Y en este tiempo, Señor, en este tiempo que estamos viviendo, aumenta la fe,
Aumenta la fe de cada uno de mis hermanos, que pongan su vista en el Rey de Gloria, que pongan su vista en ti, Señor, que pongan su vista en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde.